En el año de 1789 se iniciaría en Francia uno de los conflictos sociopolíticos más notorios e importantes de la historia. Me refiero a la Revolución Francesa. La serie de la que vamos a hablar el día de hoy nos muestra y explica los eventos que sucedieron en los años previos a que estallara el conflicto. En un video anterior les comentaba que en algunas ocasiones se adaptan obras literarias al anime, ya sea manteniendo la esencia del material de origen o haciendo una reinterpretación. Pero en este caso es un poco diferente. En este caso se crean personajes ficticios, los cuales se desenvuelven en medio de eventos o periodos reales de la historia, como la serie que nos ocupa el día de hoy. Y se los digo de verdad, creo que aprendí más de la Revolución Francesa con esta serie de lo que aprendí en el colegio. Los datos históricos y personajes reales de la serie son muy fieles a la realidad, incluso varios de estos datos se pueden verificar. Pero bueno, supongo que hablando de este periodo de la historia ya te diste cuenta de la serie de la que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, por favor, suscríbete a este canal, dale like y compartí este video. Eso de verdad me ayuda un montón. Lady Oscar comenzó como una serie de manga, fue escrita e ilustrada por Ryoko Ikeda. Fue publicada por primera vez por la editorial Shueisha en el año de 1972 en la revista Margaret. El manga pertenece al género histórico, drama, romance con toques de acción, y el público objetivo o demografía del manga es el shoujo, que básicamente está dirigido a chicas adolescentes. Ikeda creó La Rosa de Versalles como una historia de revolución y levantamientos populistas, luego de que ella se involucrara en la nueva izquierda de Japón y se volviera parte del Partido Comunista de Japón a finales de los 60. Ikeda hizo su debut como mangaka en 1967 y sus primeros trabajos siempre caían en una de dos categorías, las cuales eran historias de romance típicas del género shoujo o historias político-sociales que abordaban temas tales como la pobreza o enfermedades causadas por las armas nucleares. La nueva izquierda declinó en Japón en 1970 y en ese entonces decidió crear un manga basado en temas de revolución y levantamientos populistas, como ya habíamos dicho antes, y para eso se dedicó a investigar sobre la Revolución Francesa durante 2 años. En un principio, Ikeda propuso a los editores una historia que sería la biografía de María Antonieta, pero los editores estaban un poco dudosos sobre el concepto de la obra. Pero aún así, el primer capítulo de La Rosa de Versalles se lanzó el 21 de mayo de 1972. Debido a que los editores no apoyaban mucho a Ikeda con su obra, ella siempre se basaba en los comentarios de los lectores para determinar el curso de la historia. La obra tuvo tanto éxito que llegó a ser adaptada a diferentes medios, como el cine, el teatro y también fue adaptada al anime, que es lo que nos importa por aquí. La serie de anime fue producida y animada por Tokyo Movie Shinsha y emitida originalmente en Japón por Nippon TV del 10 de octubre de 1979 al 3 de septiembre de 1980. Acá en Honduras la serie se transmitió entre finales de los 80 y mediados de los 90. Recuerdo muy bien que la pasaban por el canal 7 a eso de las 4 o 4:30 de la tarde. La serie consta de un total de 40 episodios y una OVA que resume toda la historia. Otras personas muy importantes del equipo que trabajaron en esta obra fueron Shingo Araki, de quien ya hablamos brevemente en un video anterior, ya que él se encargó de los diseños de personajes de Ulises 31, del cual ya hay un video en este canal, al cual te voy a dejar una tarjeta para que vayas a verlo. Él también se encargó de la animación del poderoso Orbots, y de ese también te dejo otra tarjeta para que vayas a ver ese video también. Y como muchos de ustedes sabrán, es ampliamente conocido y famoso por su trabajo de diseño de personajes y dirección de animación para la mítica Caballeros del Zodiaco. Usualmente, estos trabajos los hacía en colaboración con la animadora y directora de animación Michi Himeno.
quien tiene en su haber trabajos como animadora de la serie original del Superagente Cobra de 1987, entre muchas otras más. Y en Lady Oscar, como no podía ser de otra forma, Shingo Araki fue el director de animación y diseñador de personajes, y Michi Himeno fue también diseñadora de personajes. Algo que es interesante de ver es que a medida que pasa el tiempo, los personajes van cambiando. Cada vez se van viendo mayores, algo que no es muy común de ver en los dibujos animados. Para hacer este video me di a la tarea de volver a ver toda la serie, la cual por suerte se puede encontrar completa en varios sitios de internet. Pero ¿y entonces, de qué se trata Lady Oscar? Lady Oscar es una historia que mezcla romance, drama, intriga, historia y, como ya habíamos dicho, un toque de acción. Tengo que decir que aunque la serie es de 1979, ha envejecido bastante bien. La animación es buenísima para los estándares de aquella época y aún a día de hoy es agradable de ver. Esto ya es un clásico y la trama, aunque no es perfecta, la verdad es que está bastante bien. Cumple con su cometido de contar una historia coherente, manteniendo interesado al espectador, y de paso enseña algo de historia sobre la Revolución Francesa, de forma muy interesante y bastante apegada a la realidad. Obviamente, las mayores diferencias históricas son las que involucran a los personajes ficticios y algunos hechos históricos que se cambiaron con fines dramáticos, para ponerle emoción a esta vaina pues. Si tenés algo de tiempo libre, te recomiendo que vayas a verla, de verdad que no te vas a arrepentir. La historia comienza en la casa de la familia Yergeise, donde la esposa del coronel Yergeise está a punto de dar a luz. Él está impaciente por tener un hijo varón para que pueda seguir con la tradición militar de la familia y servir a la realeza en el Palacio de Versalles, pero poco tardan en darle la noticia que su esposa dio a luz a una niña. Es ahí que en su desesperación el coronel decide que va a criar a su hija como si fuera un hombre y que va a ser llamada Oscar. Luego de esto nos trasladamos 14 años en el futuro. Oscar ha entrenado toda su vida en la habilidad con la espada junto con André, quien es el nieto de la nana de Oscar y es el compañero inseparable de ella. En este punto, el papá de Oscar quiere que ella se convierta en la comandante de la Guardia Imperial, pero el rey le dice que hay otro candidato, el cual es el conde de Girondel. Y para poder decidir quién se va a quedar con el puesto, los dos candidatos deben batirse a duelo frente al rey y toda su corte. Durante esta época, Oscar en realidad no quiere ser militar, ella quiere vivir su vida como mejor le parezca. Su padre trata de convencerla de muchas formas, incluso intenta que André la convenza. Al final, Oscar decide retar a duelo a Girondel en el bosque, duelo que ella gana con facilidad. Luego de esto, Girondel recomienda a Oscar como la persona más capaz para el puesto, y es así que el rey la nombra como comandante de la Guardia Imperial. A partir de aquí comienza la historia de Lady Oscar, que a mi parecer está dividida en 3 partes o etapas específicas. La primera es la llegada de María Antonieta a la corte, y cómo ésta se va dando cuenta que la corte francesa es un lugar lleno de intrigas y gente corrupta. En esta parte se nos cuenta que el matrimonio de María Antonieta y Luis XVI fue arreglado para poder fortalecer las relaciones diplomáticas entre Austria y Francia, dejando en claro que María Antonieta se casó sin amor, como era común por aquella época. Es en esta época también cuando se desarrolla la rivalidad de María Antonieta con Madame du Barry, la cual era la dama de compañía favorita del rey, Luis XV. Es también por esta parte de la historia cuando conoce al conde Hans Axel von Fersen, quien sería el amor de su vida. La segunda etapa de la historia se desarrolla con la muerte del rey Luis XV y el ascenso al poder de Luis XVI junto con María Antonieta. Aquí se nos cuenta un poco más sobre la situación de Francia por aquella época, en que los nobles franceses vivían entre extravagantes fiestas y excesos, mientras la población regular de Francia estaba obligada a pagar tributo a los nobles y vivían en la peor de las miserias, sin acceso al trabajo o la salud. En esta parte de la historia hace su aparición Lady de Polignac, una noble venida a menos que se convirtió en la amiga favorita de María Antonieta, consiguiendo así muchos beneficios y favores para su familia. También se encargaría de ser una muy mala consejera para María Antonieta. Es en esta parte de la historia también que hace su aparición Rosalie, quien se convierte en la protegida de Oscar, ya que la madre de Rosalie fue atropellada por una mujer de la nobleza y ella tiene deseos de encontrarla y poder vengarse de ella.
Según leí en el manga, Rosalie se muestra como el primer interés romántico de Oscar, pero ella siempre rechazó los avances de Rosalie por el hecho de que las dos eran mujeres. Al parecer, en el manga se aborda de forma mucho más profunda ese tema, pero en el anime eso no se aborda, apenas hay unas pequeñas imágenes que lo sugieren. En el anime también se revela que Oscar está enamorada de Von Fersen, y ella siempre sufre y vive atormentada por saber que ese amor nunca va a ser posible. Esto le crea conflictos y se dice que quiere volver a verse a sí misma como un hombre. Y la última etapa sería cuando Oscar comienza a tomar conciencia de las diferencias sociales y cómo vivían los más pobres en Francia. En esta parte de la historia sucede el caso del collar, suceso que vendría a aumentar el descontento del pueblo francés. A partir de aquí vemos cómo las tensiones sociales van aumentando. Es aquí que aparecen personajes como Robespierre y da comienzo lo que después se conocería como la Revolución Francesa. En este punto de la historia, Oscar ha abandonado la Guardia Imperial para unirse al ejército francés, sirviendo con soldados que provenían del pueblo, de quienes tiene que ganarse su respeto poco a poco. Es también durante esta época que Oscar descubre que está enferma. Al poco tiempo, André le confiesa su amor y Oscar se da cuenta que siempre estuvo enamorada de él, así bien al estilo novela mexicana. ¿Y cómo termina la historia de Lady Oscar? Pues quédense hasta el final del video para saber el desenlace, pero mientras hablemos de los personajes principales de esta historia. Lady Oscar es la protagonista de la historia, pertenece a la nobleza y fue criada como un hombre por su padre, quien deseaba un hijo varón. Se desempeña como comandante de la Guardia Imperial protegiendo a la reina María Antonieta. Ella lidia con muchos problemas emocionales y también es testigo de los cambios que poco a poco dan inicio a la revolución. André es el nieto de la nana de Oscar y es su más fiel amigo y compañero. Él siempre estuvo enamorado de Oscar, pero no se atrevía a confesárselo debido a que tenía miedo de ser rechazado. Hacia el final de la historia, él por fin le confiesa sus sentimientos a Oscar. María Antonieta, procedente de Austria, se casa con Luis XVI y luego pasa a ser la reina de Francia. Se la describe como un personaje influenciable y que generalmente sucumbe a las frivolidades y excesos, algo que crea una muy mala imagen de ella ante el pueblo. Hans Axel von Fersen es un conde de origen sueco que conoce a María Antonieta en un baile de disfraces al principio de la historia. Muchas mujeres de la nobleza están enamoradas de él, incluida Oscar, pero él está enamorado de María Antonieta, aunque ella esté casada con el rey. Oscar sufre por este hecho porque en cierto momento de la historia ella se enamora de él también. Y por último voy a hablar del coronel Gervais, el papá de Oscar. Este es el típico personaje hinchapelotas de la historia. Es que solo sirve para complicarle las cosas a Oscar durante todo el cuento. Por ejemplo, él es quien decide que va a criar a Oscar como un hombre. Luego le dice que debe batirse a duelo por el puesto en la Guardia Real. Luego de varios años de haber servido en la Guardia Real y haber vivido como hombre, entonces él decide que ahora quiere que se case con el conde de Girondel. También en una ocasión él mismo la quiere matar y así en varias otras ocasiones que solo sirve para amargarle la vida a la pobre Oscar. Hay muchos más personajes en la serie, algunos más relevantes que otros, pero estos son los más recurrentes y que están presentes en la gran mayoría de la historia. Y ahora veamos quiénes les dieron sus voces a estos personajes en nuestro idioma. Como dato agregado, quiero decirles que esta serie sí se puede encontrar en el internet con su doblaje en latino. Este doblaje se llevó a cabo en el estudio Teleespeciales S.A. en México bajo la dirección de Carlos Rotzinger en el año de 1989. Mónica Manjarres, Armando Coria, Laura Ayala, Carlos Becerril, Carlos Rotzinger. También quiero mencionar a Johanna Brito, quien fue encargada de las narraciones de la serie, buenísimas por cierto. El tema principal de la banda sonora fue compuesta por Koji Makaino, la letra fue escrita por Michio Yamagami y fue interpretada por Hiroko Suzuki. El nombre del tema es Roses Scatter Beautifully, que en español significa las rosas se esparcen hermosamente. El 21 de mayo de 1987 se lanzó una película de anime en formato VHS llamada Te amaré mientras yo viva, la cual era una adaptación de la serie en formato película para VHS. Estuve buscando en el internet pero no pude encontrar la película ni imágenes de la misma. En 2007, Toei Animation anunció un remake de Te amaré mientras yo viva, pero a día de hoy, en pleno 2021, la película sigue sin producirse.
El 31 de marzo de 1971 también se lanzó una adaptación live action de La Rosa de Versalles. La película fue dirigida por Jacques Demy y los papeles estelares fueron interpretados por Catriona MacColl como Oscar y Barry Stokes como André. Y ahora sí, ¿cómo terminó Lady Oscar? Luego de que Oscar correspondiera a los sentimientos de André y pasaran la noche juntos, ellos cabalgan a los cuarteles de la Guardia Francesa, donde Oscar le dice a sus hombres que deja su puesto como capitán y que no piensa luchar contra el pueblo de Francia, y que ahora es André quien debe dar las órdenes. Y así, el 13 de julio de 1789, Oscar y André se unen a la batalla junto a los revolucionarios. Ese mismo día, durante la batalla, André es herido de muerte, muriendo al atardecer de ese mismo día. Al día siguiente, los revolucionarios deciden tomar la prisión de la Bastilla. Oscar dirige a sus hombres a la que sería su última batalla durante el ataque a la prisión. Oscar recibe varias heridas de bala y es retirada por sus hombres del campo de batalla, donde finalmente muere un 14 de julio de 1789. Luego se nos dice que la Bastilla se rindió ante el pueblo una hora después de la muerte de Oscar. Y es así como llegaba a su fin esta excelente historia. Espero que de verdad este video les haya gustado, perdón por haber tardado tanto en subirlo, y por favor, ya saben, no se olviden de contarme en los comentarios qué les pareció la serie de Lady Oscar. ¿La vieron completa? ¿Aprendieron sobre la revolución al igual que yo? Por favor, cuéntenme todo eso en los comentarios, y como siempre, si el video les gustó, regálenme su like y suscríbanse al canal para que esta pequeña comunidad de nostálgicos pueda seguir creciendo. Sin más que agregar, te mando un saludo y hasta el próximo video.